Hoy estamos viendo el Conecta número 2, la segunda sesión de Conecta, y estamos viendo en qué creemos. Entonces a cada quien le vamos a dar nuestra declaración de fe. Todos necesitan una hojita. Esta declaración de fe es para que la vean ahorita que vamos a estar viendo los puntos, pero al mismo tiempo para que se la lleven y sepan y tengan qué es lo que vimos, qué es lo que creemos como iglesia. Igual tiene como tarea, tienen ahí versículos por cada una de las creencias. Hay versículos abajo que pueden buscar. Voy a estar tocando algunos de ellos hoy. No nos daría tiempo de profundizarnos en ninguna de estas durante el día, pero tienen de tarea para poder ver y buscar el contexto del mensaje de lo que estamos viendo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante como iglesia tomemos un domingo y básicamente veamos nuestras creencias básicas? Estaba en la preparación, estaba leyendo y encontré un artículo en la página web, se llama El Ateo. Y en esa página web el título es que los mismos cristianos no saben lo que creen. Y cita, dice, un survey, sería un estudio, una encuesta conducida por el Ministerio Ligonier, vio las creencias de 3,000 personas que se identificaban como evangélicos. Y encontraron en esa encuesta que hicieron que muchos de ellos están muy confusos sobre en qué creen y cuáles son sus creencias. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. No sabemos en qué creemos y por qué. Ahora, hoy no vamos a poder resolver todas esas dudas, saber. Lo que vamos a hacer más que todo es darle una vista rápida a las creencias de nosotros como iglesia. Pero la idea de esto también es que ustedes personalmente pueden escuchar y al ver una de ellas que tal vez no sabían o no conocían o tienen más preguntas, se profundicen, contesten más. O una que tal vez por el trasfondo de iglesia del cual vienen ustedes, una que viene que sea diferente, se ponen a ver por qué. Porque es diferente a lo que yo he sido acostumbrado, lo que yo he visto antes, lo que yo conocía, porque es diferente. Y profundicen y ven por qué. Y luego decidan qué es lo que creo. Y tal vez otras que ni han pensado. No sabía que esto es lo que creían los cristianos. Y igual vean por qué. Porque es lo que creemos como cristianos. Y lo que vamos a ver que hay creencias básicas, que como si te nombras como cristiano, hay creencias básicas que dicen, estas tienes que creer, porque si no, realmente no eres cristiano. Hay otras creencias que son creencias que son básicas de la Biblia, pero hay diferentes interpretaciones como de iglesia a iglesia las aplican, y vamos a ver esas. Y hay otras iglesias que son otras que igual son específicamente de nosotros como iglesia, la manera que hacemos las cosas, la manera que nos comportamos como iglesia es esta. Entonces vamos a ver todas estas al empezar a tomar paso por paso en qué es lo que creemos y nuestra declaración de fe. Y lo importante, el por qué lo hacemos, también lo encontramos en la palabra de Dios. Si van conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, empezando en el versículo 2, dice esto: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, reprendas, exhortas con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienen comezón de oír, están buscando diferentes ideas, se van a amontonar maestros según sus ideas, según lo que ellos quieren. Y dice, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y la parte importante, tenemos que conocer qué es lo que dice la palabra, porque
vendrán tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles donde la gente se volverá a fábulas, a ideas, a comezón de oír a diferentes maestros, diferentes personas, sin saber realmente la verdad, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y queremos tener hoy, lo que vamos a de alguna manera abrir esa parte para ver cuáles son las creencias de nosotros como iglesia, cuáles son las creencias que decimos las básicas de la iglesia cristiana, para que podamos nosotros empezar ese camino de conocer más de lo que cada uno creemos y por qué. Empieza, dice, nuestra declaración de fe no es una lista completa de lo que creemos. La Biblia misma, como la inspirada e infalible palabra de Dios, que habla con autoridad final sobre la verdad, la moralidad y cómo debe vivir la humanidad, es la única. La Biblia es la única y completa fuente de todo lo que creemos. Entonces, la palabra de Dios es nuestra fuente de todo lo que creemos. Vamos a hacer una lista de las creencias básicas como iglesia, pero la fuente final es la palabra de Dios y es lo que creemos. Entonces, es importante empezar así, y de la misma manera, la primera que vemos, la primera creencia dice: creemos en la inspiración verbal y completa de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, en sus escritos originales. Es la inerrante, infalible y suficiente palabra de Dios y la autoridad final para la fe y la vida. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios inspiró su palabra. Ahora, ¿cómo la inspiró? Vemos que son diferentes personajes, diferentes personas que escriben la palabra de Dios a través de diferentes tiempos que están escritos. Pero si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, no es voluntad, no es, como dice aquí, inspiración privada. No es lo que pensó David, o lo que pensó Moisés, o lo que pensó Pablo, o lo que pensó Juan. Dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir exactamente como lo escribieron. Dios dio su palabra, Dios inspiró su palabra. Ahora, no es que ellos no tuvieran voluntad, de repente empezaron a escribir y no sabían qué escribían. Sí sabían qué escribían, y cada uno lo hace en su estilo y del trasfondo que él tiene de educación. Unos son muy profundos. Pablo era un estudiante, un erudito de las palabras, y a veces Pablo vemos que puede ser un poco confuso. Tenemos que pensar cómo lo escribe porque es muy profundo. Estudiamos Romanos y tenemos que como que desglosar poquito a poquito lo que decía Pablo. Pedro, como un pescador, es más enfocado, más breve, más básico lo que dice, pero la palabra es la misma, el poder es el mismo que se va enseñando en esa palabra. Y vemos igual David, el poeta, todos los salmos, las poesías, vemos que cada uno tiene la manera que escribe, pero todos ellos son inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios para enseñar y dar la palabra que Dios quiere que se dé. Mateo 5, Jesús dice esto. Vamos a llegar ahí en unas semanas. Dice Mateo 5:18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que se haya cumplido. Y hablamos de ese cumplimiento de la ley. Jota y tilde, básicamente en hebreo, las palabras en hebreo tienen unos puntitos y unos señalamientos que le dan a la letra hebrea su significado, el tenso, toda esa parte, ese detalle tan pequeño. Jesús dice: no va a pasar ni una parte pequeña de la palabra sin que ésta se cumpla. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La importancia de enseñar la palabra y conocer lo que dice la palabra, porque Jesús dice que ninguna de estas cosas va a pasar sin que se cumpla.
Por eso cuando vemos y hablamos de la palabra de Dios, esa autoridad final para la fe y la vida. Es inerrante, infalible y suficiente. A veces dije, no, la Biblia está llena de errores. Dice, muchas veces mi respuesta es, ¿cuál? Enséñame a uno. Y empezamos a ver, a indagar, a conocer, a pedir más profundamente y vemos que no son errores, que no son cosas que están, pero tenemos que conocer más de la palabra. Muchas veces la gente es que escuché, que dijeron, que dijo, no, tú busca. Empieza a entrar a la palabra, empieza a indagar, empieza a conocer la palabra para que veas que es esa inspiración, esa palabra infalible, esa palabra que es esa autoridad final. Y la gente que ha tomado el reto de empezar a investigar, indagar, ha venido a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque le dan esa oportunidad para que la palabra empiece a trabajar en ellos. Les recomiendo la película El caso de Cristo, que empezó un ateo empezando a querer enseñar que la palabra era mentira, que Cristo no había resucitado, y eso lo lleva a conocer más de quién es Dios. Bueno, cada uno de estos, como les dije, nos podemos profundizar y realmente pasarnos toda una serie de domingos estudiando y viendo cada una, pero hoy es rápido. Entonces, seguimos adelante. Entonces tenemos la primera, es la palabra de Dios, y luego la siguiente, 1, 2, 3, 4, en esa columna, hablan de quién es Dios. Se las voy a leer todas y luego voy a hablar un poquito de cómo conectan cada una y la importancia de lo que tenemos que saber. Dice, creemos que hay un solo verdadero Dios viviente, existiendo eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iguales en poder y gloria, este Dios creó todo, sostiene todo y gobierna todo. Creemos que Dios Padre es Espíritu, infinito, personal, perfecto en santidad, sabiduría, poder y amor. Él se mueve con misericordia en los asuntos de los hombres, oye y contesta oraciones, salva a todos aquellos que vienen a Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, de las consecuencias eternas del pecado y la muerte. Creemos que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, plenamente humano, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Él vivió una vida sin pecado, proveyó la expiación de nuestros pecados por su muerte en la cruz, fue resucitado corporalmente por el poder del Espíritu Santo, ascendió a la diestra de Dios Padre y vive para hacer intercesión por nosotros. Creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, completamente divino. Él convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Creemos que Él es el divino Maestro que guía a los creyentes, que les permite cumplir con su mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo. Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree los peces del mar, las aves del cielo, las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre. Al mismo vez vemos que igual la Biblia habla de Dios como uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces uno, pero ¿cómo puede ser tres? ¿Cómo puede ser uno? Y esa es la manera que la iglesia ha tratado a través de cientos de años, tratar de hablar. Creemos en Dios. Sabemos que Dios existe, es espíritu, que Dios es espíritu, que Dios está en todos lados, que Dios creó el universo. Vemos lo que la palabra dice de Dios. Pero también sabemos que Jesús vino y que Jesús es Dios. Porque vemos en la palabra lo mismo y vemos que el Espíritu Santo en Dios. ¿Cómo vemos esta palabra? Y usamos la palabra para describirlo Trinidad, que es un Dios trino, tres en uno. Y aunque esa palabra no se encuentra en la Biblia, vemos que se explica, que habla de esa Trinidad vez tras vez tras vez en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 28:19 está ahí en la pared. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Más adelante, en unas semanas, vamos a estudiar el libro de Mateo, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y aquí es el pasaje de Lucas 3:22, dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino la voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Entonces está Jesús, luego viene el Espíritu sobre él, el Espíritu Santo, y vemos Dios hablando
Este es mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un acto de esa preparación de Jesús para el ministerio. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Pues tal vez es una manera de entender lo que no es. No es que Dios es el Dios grande y Jesús y el Espíritu Santo como dos dioses menores. O algunos como los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un ángel, es una creación de Dios. No creemos eso, creemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son Dios y cada uno es Dios y en su forma y tiene un propósito de hacer. Dios Padre creó todo, está en todos lados. Jesús vino a esta tierra, Dios cuando vio la creación y vio que el hombre había pecado, mandó a su Hijo a morir por nosotros, y lo vimos hace unas semanas hablando de la caída del hombre, como desde Génesis, Dios ve hacia la cruz, Dios que va a mandar a su Hijo. Pero al mismo tiempo vemos que Jesús mismo está en la creación, es eterno, no fue alguien que fue creado por Dios. Juan 1:1, cuando estudiamos el libro de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos que Jesús estaba ahí, en la palabra, el Verbo. En sí, a través de él, dice Colosenses, toda la creación subsiste. Entonces vemos que esa conexión de Jesús con la creación. Pero vemos también esa parte que Dios vino al mundo como un bebé, naciendo inocente en Belén, creciendo para morir por nosotros en la cruz, enseñándonos qué significa seguir a Cristo, qué significa seguir a Dios, cómo vivimos la vida. Y vino a la cruz a pagar nuestros pecados, porque solamente Dios, viniendo y siendo encarnado en esta tierra, pudo traer salvación a una humanidad separada y muerta en sus pecados. Cristo viene, Cristo nos conoce, la Biblia dice que nos conoce, vivió como uno de nosotros, sufrió como un ser humano, conoce nuestras debilidades, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo emociones, lloró, dormía, conoce cómo somos y conoce quiénes somos. Y dice la Biblia ahora que es nuestro mediador entre Dios, es el que dice, aquí estaba, que vive para hacer intercesión por nosotros delante de Dios. Este es mi hijo, esta es mi hija. Yo pagué por sus pecados, yo pagué en la cruz por ellos. Jesús es el mediador, pero también dice que Jesús regresa por su iglesia, lo vamos a ver más adelante, regresa por su iglesia. Y Jesús es la base, Jesús es el centro de lo que creemos, por eso tenemos aquí la cruz, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Pero después vemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dios da su Espíritu y pone su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos caminar con Él, podamos aprender de Él. Es nuestro guía, es nuestro maestro, es nuestro comforter, sería el que nos cuida, el que está con nosotros y nos permite cumplir el mandamiento. Dice, va a venir el Espíritu sobre ti, Hechos 1:8, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es la parte preciosa que vemos cómo Dios en cada aspecto de nuestra vida, nuestro creador, nuestro redentor, nuestro maestro, nuestro guía, Dios está con nosotros cada momento. Ahora, hablamos de quién es Dios, pero ¿quiénes somos nosotros? Si damos la vuelta y vemos la primera que dice ahí, dice, creemos que todas las personas son por naturaleza separados de Dios, responsables de sus propios pecados, pero que la salvación, la redención, el perdón de los pecados se ofrece libremente a todos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona es inmediatamente nacida de nuevo, sellada por el Espíritu Santo, y todos sus pecados son perdonados. Y esa persona se convierte en un hijo de Dios, destinado a pasar la eternidad con el Señor. Hablamos desde el jardín de Edén, nuestro abuelitos, Adán y Eva, del cual venís, todos los seres humanos vinieron de ellos, pecaron contra Dios, desobedieron a Dios, murieron
espiritualmente y también físicamente. Y ese pecado se transmite a nosotros. Y todos nosotros por naturaleza somos pecadores. El pastor Chuy y Dani está por allá, está esperando un bebé. Ese bebé en el vientre de Dani van a ser, y van a ser pequeño pecadora o pecador. Pecadora. De nacimiento, no va a tener que aprenderlo, no va a tener que aprender a pecar. De nacimiento viene, y la van a amar de todos modos. Van a instruirla en el camino de Dios. Y parte del trabajo de padres es llevar sus hijos en el camino de Dios. Nacen pequeños pecadores. Porque por naturaleza, cada uno de nosotros somos pecadores, nacimos pecadores. La única manera que podemos venir y vivir otra vez, porque estamos muertos en nuestros pecados, es cuando venimos a la cruz y reconocemos que Cristo vino a pagar por ese pecado, para restaurar nuestra relación con Dios, y venimos ante Él y ofrecemos nuestra vida y tomamos el regalo de vida que nos da. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado, reconoce su pecado, acepta el regalo de vida que Jesús nos da como Señor y Salvador, esta persona, dice la Biblia, es nacida de nueva. Nacemos de nuevo, no estamos muertos en nuestros pecados, el viejo hombre muere, nacemos de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo, dice la palabra de Dios. Y empezamos a caminar por Él. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Nuestros pecados son perdonados y nos convertimos en hijo de Dios o hija de Dios. Empezamos a caminar con Él. Y es la parte que es importante entender. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Más adelante, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, lo que merecemos, es la muerte, pero en Cristo Jesús el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Esas son lo que yo diría las doctrinas básicas del cristianismo, que básicamente es nuestra situación. Como seres humanos somos pecadores, nos encontramos sin esperanza porque estamos muertos en nuestros pecados. Pero luego Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Dios manda a su Hijo para que viva, que nazca en un pesebre, que viva como hombre, que muera en la cruz y sea ese pago perfecto por los pecados de la humanidad. Dice que todo aquel que en Él crea, cuando venimos a Él y creemos en Él, y damos nuestra vida a Él, no muera, mas tenga vida eterna. Es la base, el centro, el enfoque de nuestra fe cristiana. Entonces, si vemos estas de aquí hasta esta, son cosas que dices, estas son las cosas básicas de la fe cristiana, que tenemos que creer, porque si no creemos en esto, no tenemos razón de llamarnos cristianos. Porque no estamos siguiendo esa base, ese centro de qué significa seguir a Dios. Las cosas que vamos a ver después, vamos a ver que hay diferentes maneras que iglesia a iglesia se han llevado. Son cosas que encontramos en la palabra, pero ha habido diferentes interpretaciones en cómo se llevan a cabo. Por ejemplo, el bautismo. Creemos que el bautismo por inmersión de agua es el siguiente paso en el camino de un cristiano después de decidir seguir a Jesucristo. El bautismo es una expresión externa de un cambio interior. Es la oportunidad para identificarnos públicamente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nosotros como iglesia creemos en el bautismo cuando tú vienes a Cristo y entiendes que murió por ti y aceptas ese regalo de vida.
y empiezas a caminar con Cristo para dar testimonio de que yo soy cristiano, que lo que hice con mi vida, lo que haces, como hacían los discípulos de Jesús, vas y te bautizas. Y básicamente es esa representación de la muerte de Jesús, y tú moriste con Cristo, y la resurrección de Jesús, donde tú naciste de nuevo en Cristo, y ahora el caminar con Él. Mateo 28, 19, otra vez, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos vemos vez tras vez, pero la primera, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vemos que la Biblia nos enseña que después de la salvación viene el bautizo. Ahora hay iglesias que creen en el bautizo de infantes, que es algo que como iglesia no creemos, pero al mismo tiempo, como vamos a ver más adelante, eso no nos separa de que ellos no son cristianos, no. Hay una manera diferente que ellos interpretan y ven lo que dice la palabra de Dios, pero ellos, si vemos las primeras partes de qué es la palabra, quién es Dios, qué es la salvación, creemos lo mismo. Entonces estamos en la misma fe, aunque hay cosas que se interpretan diferentes de iglesia a iglesia. Si tú eres de un trasfondo presbiteriano, donde se bautizaron como infante, vemos esa parte que tenemos esa diferencia en el área de bautizo, y nosotros creemos en esto por estas razones, con lo que vemos en la Biblia, y bíblicamente lo vemos así, pero no vamos a no juntarnos o no platicar con una persona que cree diferente en este aspecto. Si creemos en un aspecto diferente, por ejemplo, en quién es Jesús, ahora sí, por ejemplo, un testigo de Jehová que no cree que Jesús es Dios, ahí tendremos una diferencia que tendríamos que decir, no somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no crees en Cristo primeramente, pero también porque vemos que la Biblia dice que la razón de nuestra creencia, la razón de quiénes somos es porque creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Y esta parte es importante. Una parte más aquí. Varios versículos. Bueno, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios y que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el Hijo de Dios. Las cosas fueron escritas para que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en Jesús. Ahora, si vemos esta parte, vemos aquí habla del bautismo. Después vemos la ordenanza de la Santa Cena del Señor. Nosotros como iglesia, dice, creemos en la ordenanza de la Cena del Señor, también conociendo como la Santa Cena, que es la conmemoración de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, cada semana nosotros tenemos aquí la mesa del Señor, la Santa Cena. ¿Por qué lo hacemos? Creemos que la Biblia nos dice que hagamos esto en memoria de Él. En sí, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que bebieres en memoria de mí. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Nosotros como iglesia lo empezamos recientemente, ya en el último año, a hacer cada domingo. Ahora, hay otras iglesias lo hacen una vez al mes o 2 veces al mes. Eso no significa que no somos hermanos. Nosotros como iglesia creemos, por lo que vimos en la palabra, que cada vez que se reunían, ellos lo hacían. Y se reunían y lo hacían con un propósito de recordar la muerte, la resurrección de Cristo, el regalo de vida que nos ha dado. Entonces al final del sermón, lo vamos a hacer hoy, les voy a decir, recuerden que Cristo murió por ustedes, que dio su vida
Y vamos a darle gracias, vamos a reconocer nuestra condición, vamos a darle gracias por lo que hizo por nosotros en la cruz, vamos a reconocer quién somos, vamos a venir a la mesa a recordar, gracias Señor, que tú fuiste quebrantado, viendo el pan, que tú fuiste quebrantado para que yo fuera restaurado en mi relación contigo. Gracias por esa sangre que fue vertida, que esa sangre que diste por mí para limpiarme de todos mis pecados. Es un tiempo de agradecimiento, recordar nuestro propósito, recordar qué hizo Él por nosotros, recordar el camino de seguirlo día por día. Ahora otra cosa, cuando tomamos ahí el pan y el jugo de uva, es pan y es jugo de uva. Hay iglesias que piensan que el cuerpo se transforma y de repente es el cuerpo de Cristo. Eso no lo vemos en la palabra y no lo creemos como iglesia. Es para nosotros un recordatorio, es algo que nos recuerda, es un pedazo de pan que nos recuerda a una verdad mucho más grande. Pero es un pedazo de pan y es jugo de uva. Es un jugo de uva que nos recuerda, es como algo que nos lleva a memoria de lo que pasó en Cristo y lo que hizo por nosotros. Es más que el pan, es el tiempo de recordar, de conectar, de orar, de estar, que esto nos esté llevando a enfocarnos en lo que Cristo hizo. Lo que estoy tratando de decir, no se trata tanto de los elementos, se trata más de lo que con qué nos conectan los elementos. No sé si han visto en su vida, de repente ven algo y les recuerda algo de su pasado, y esa cosa, aunque no es algo específicamente de su pasado, es como algo que nos conecta y nos recuerda y nos trae memoria de un evento importante y significativo de nuestras vidas. Esto debe ser lo mismo. Cuando tomamos ese pan y lo comemos, cuando tomamos ese jugo de uva y lo tomamos, es algo que nos debería conectar con un evento significativo en nuestra memoria, en nuestras oraciones, en nuestro tiempo delante del Señor para darle gracias. Es mucho más que los elementos, es lo que hacemos, lo que recordamos y lo que oramos. Pero hay iglesias, y por ejemplo nosotros está abierta, la mesa está abierta, la mesa es personal. Si no son miembros, bueno, esta iglesia no tenemos membresía, pero si, la razón que decimos, si vas a venir a la mesa, pues lo básico es que conozcas a Cristo, que ya hayas venido a la cruz y reconozcas que eres pecador, que reconozcas para qué es lo que estás recordando. Porque si no has tomado este paso, entonces eso no debería significarse nada para ti. Entonces, si has conocido a Cristo, puedes venir a la mesa. ¿Por qué? Porque ya tomaste ese paso. Hay iglesias que dices, bueno, primero tienes que bautizarte y luego ya puedes tomar de la mesa. Nosotros está abierta la mesa para los que han conocido de Cristo y quieren recordar y tener ese tiempo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho en sus vidas. Hay diferentes tradiciones, pero nosotros como iglesia la mesa está abierta y la mesa es para los que realmente han venido a Cristo, los que conocen de Él. Entonces el bautismo, la ordenanza de la cena del Señor. Seguimos a la siguiente, dice la esperanza bienaventurada. Creemos en la esperanza bienaventurada de la personal, pretribulacional, premilenial, inminente venida del Señor Jesucristo y por sus redimidos y en posterior regreso corporal a la tierra con sus santos para establecer su reino milenial. Esa palabra esperanza bienaventurada viene de Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando esa esperanza bienaventurada, estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando su segunda venida, cuando dice la palabra, va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros y vamos a estar con Él en el cielo. Es nuestra esperanza, lo que esperamos. Nosotros decimos que va a ser el tiempo antes de lo que llamamos la gran tribulación. El tiempo cuando Dios va a juzgar al mundo al final y realmente hacer esa obra que vemos en Apocalipsis y vemos en otras partes de la Biblia, ese juicio final antes de que Él tome la tierra y tengamos una nueva tierra, un nuevo cielo, nueva Jerusalén. Vemos que Dios tome control y termine este tiempo que lo que vemos. ¿Qué es lo que pasa? Cristo murió por nosotros, nos ha dado vida.
Ahora, nosotros como iglesia somos voceros de las buenas noticias que Cristo nos ha redimido, que lo que pasó en el jardín de Edén, esa muerte, eso ha sido restaurada. Ahora nosotros podemos venir a Cristo, podemos tener una relación con Él. Y nuestro trabajo como iglesia es llevar esas buenas noticias para todos, hasta el tiempo que Dios regrese por su iglesia, que Dios regrese por nosotros para terminar esta historia y empezar la eternidad con Él. Entonces nosotros como iglesia estamos esperando ese tiempo, estamos hablando de su venida, hablamos de la segunda venida, hablamos de que Cristo va a regresar, que Cristo viene. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza bienaventurada y lo vemos en la palabra. 1 Corintios 15, 51 al 52 dice: He aquí, os digo un misterio, que no todos dormiremos, eso significa morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si hablamos ahí del rapto, que Dios nos va a llevar en su presencia, nos va a llevar a la iglesia y vamos a estar en su presencia. Ahora, igual nos podríamos pasar todo un tiempo hablando de esto, pero puedes, si quieres más información, quieres saber, puedes empezar a leer. Hay muchas cosas que puedes leer y saber más sobre esto. Pero si vemos cuando vemos el bautizo, las ordenanzas de Santa Cena, la esperanza que tenemos, que es pretribulacional, premilenial, esas palabras que dices, ¿por qué? Bueno, hay unas razones para esas. Creo que es importante que veamos las siguientes dos. Dice aquí, las últimas dos de esta página: creemos en la Iglesia universal, el cuerpo espiritual viviente, del cual Cristo es la cabeza y todas las personas regeneradas son miembros. Y la siguiente dice: creemos que la única verdadera base del compañerismo cristiano es el amor, ágape, de Cristo, y que es mayor que las diferencias que poseemos y sin el cual no tenemos derecho a clamar que somos cristianos. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de las doctrinas básicas de la fe, que si no creemos en esas, pues básicamente no nos podemos llamar cristianos. Pero hay otras, como las que vimos del bautismo, que vemos diferentes interpretaciones que la gente tiene, sobre la Santa Cena, sobre cuándo va a venir Jesús. Algunos dicen antes de la tribulación, otros dicen en medio, otros dicen después, entonces tenemos diferentes ideas de cómo va a ser esto. Yo digo que Jesús venga y luego Él nos diga cómo va a ser, pero yo creo igual en esa pretribulacional, premilenial. Pero la idea es esta: como iglesia, cuando hablamos de iglesia, no hablamos nada más de las iglesias, por ejemplo, de Calvary. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia son las personas que creen estas primeras partes de quién es Dios, quién es Jesús, quién es la palabra, quiénes somos nosotros, y tenemos esa misma creencia. Y la iglesia de Dios es mucho más grande que Calvary Chapel. La iglesia de Dios es mucho más grande que solamente nosotros. La iglesia, Dios está haciendo grandes cosas a través del mundo. Tenemos esas creencias básicas que nos unen, pero hay diferentes interpretaciones de otras cosas, de maneras que se hacen, las maneras que tienen el culto, la manera que llevan, el orden que tienen. Hay maneras diferentes de hacerlas a través de este mundo y está bien. Por eso la última es importante, dice el compañerismo que tenemos es el amor de Cristo y es mayor que las diferencias que poseemos. Y si no tenemos ese amor, ahora sí, no tenemos el derecho de llamarnos cristianos. Y es la parte que a veces se nos olvida, porque hoy en día, muchas veces como iglesia, como que nos enfocamos más en pelear unos con otros. Mi iglesia es mejor que la tuya, mi doctrina es mejor que la tuya, no, tú estás mal, y nos pasamos como iglesias peleándonos cuando no debería ser así. Tenemos unas creencias básicas que nos unen. Tenemos interpretaciones diferentes que podemos estar de acuerdo en estas cosas, que tú tienes algo diferente que yo. Me acuerdo mucho del movimiento moravo, movimiento misionero. Fue en el tiempo después de la Reforma. Y había muchas de estas cosas, estaban ahí peleándose. ¿Qué vamos a hacer? No es esto, no es otro, no es así, no es así. Y ahí en la parte cerca de Herrenhut, donde estaban los moravos, se reunieron varios de estas personas que estaban huyendo guerra, literalmente una guerra religiosa.
Y estaban huyendo de esta guerra religiosa y llegaron a esta comunidad y empezaron a pelearse entre sí otra vez porque venían de diferentes trasfondos. Y el que estaba ahí, el conde Zinzendorf, que estaba ahí, que era el dueño de la tierra y los había invitado, dijo, vamos a parar de esto, vamos a hacer una cosa, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar juntos y vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a amarnos, como dice la palabra. Dice, en las cosas esenciales, su lema terminó siendo, en las cosas esenciales, unidad. Cosas esenciales. En las cosas no esenciales, diversidad. Hay diversidad de ideas, está bien, pero en lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, respetamos y amamos, amamos unos a otros. Podemos tener argumentos bíblicos sin enojarnos y buscar la palabra, pero la idea es que busquemos más en la palabra, pero no que no sea tema de división. Desafortunadamente hoy en día, estaba hablando con un misionero de Canadá que viene para acá. Me dijo, tengo un problema. Nosotros venimos, ellos trabajan con campamentos y traen equipo de campamento y se lo dan a la iglesia. Te lo voy a dar a tu iglesia para que lo uses. Y lo único que tenemos es que en el pueblo donde están tienes que usarlo en las diferentes iglesias. Compártanlo. Pero había una iglesia acá que no se rehusaba de entrar a la puerta de esta iglesia a recoger el equipo. No voy a cruzar ahí. Cristianos en el mismo pueblo. Pasaban el camino, no se hablaban. Cristianos. ¿Y qué ejemplo le estamos dando a los no cristianos? Si así es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Entonces lo que les estoy enseñando ahorita son cosas que creemos, pero esto es algo del corazón. En lo básico, unidos. En las cosas que a veces son diferentes entre nosotros, está bien. Está bien, podemos tener estas diferencias, podemos platicar de ellas, pero que no nos divida, que no nos quite el amor, que no nos separe. A ver, vamos a un poquito más de la Biblia antes de... Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es la esencia. Jesús, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también os améis unos a otros. Son los versículos que encontramos acá. Estas son las esencias que necesitamos entender. Cuando tenemos temas que son diferentes, y vamos a ver algunos más, tenemos que reconocer que lo hacemos con amor. Dios nos ha llamado a estar unidos como iglesia. Recuerden, la iglesia, más que Calvary, es la iglesia de Dios, que tenemos estas cosas en común, que creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en la redención de Dios, creemos que nos salvó de nuestros pecados, que somos pecadores, tenemos que seguirlo a Él. Y eso es lo que nos une como cristianos. Ahora, rápido. Siguiente página. Creemos que Jesús bautiza al creyente con el Espíritu Santo para poder y servicio, ya sea en el momento de o posterior a la regeneración, y que esto es un trabajo separado del sello del Espíritu Santo en la salvación. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo y en el ejercicio de todos los dones bíblicos del Espíritu, reflejados a través del fruto de este mismo Espíritu. Creemos que la Biblia define claramente los dones espirituales que son para edificación del cuerpo y que deben ejercerse en orden y en amor. Ahora, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia, a veces esto es algo que nos separa. ¿Qué creemos nosotros? En la iglesia, cuando hablamos del Espíritu Santo en la Biblia, vemos que hay 3 preposiciones, básicamente posiciones del Espíritu Santo. La primera, el Espíritu Santo está con nosotros, que viene al lado de, es para convicción de salvación, para llevarnos a ese conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo está con nosotros, llevando a través de circunstancias a la persona a Cristo. Es la primera, con. La segunda, vemos en la palabra que dice el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando venimos a Cristo, aceptamos a Cristo y venimos a Él, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo, está en nosotros, es la marca que somos de Él.
Es la relación de Cristo. Somos santos, somos hijos de Dios, hemos sido santificados. Es la marca de Dios en nosotros, está en nosotros. Pero también en la palabra vemos que el Espíritu Santo viene sobre la persona. Viene sobre nosotros con poder, viene sobre con nosotros para hacer algo a través de nosotros, algo en nosotros, para enseñando su poder. Viene sobre nosotros. Ahí diferentes iglesias lo llaman el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Otro término que se usa, somos llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que dice el libro de Distintivos de Calvary, que habla de qué es, dice el pastor Chuck, algunos lo llaman ser bautizados por el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Otros le llaman esa llenura del Espíritu Santo. La pregunta que yo tengo es, ¿lo tienes? ¿Dejas que el Espíritu Santo viva en tu vida, que trabaje en ti, que obre en ti? Tal vez has sido sellado, pero sientes que tu vida está vacía. Y a veces es porque no hemos tomado el tiempo para dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos bautice, nos use con poder para su obra. Una de las cosas que como iglesia queremos empezar a hacer los viernes de oración que tenemos es tomar un tiempo para hablar más de qué es el Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo, y tomar esa parte de realmente buscar la presencia del Espíritu Santo, porque como iglesia a veces no tenemos ese enfoque, porque a veces nos da miedo, o estamos tal vez acostumbrados porque vemos otras iglesias que el énfasis es en esa parte y decimos, no queremos ser así, pero es algo que vemos que es algo precioso cuando dejamos que el Espíritu empieza a trabajar en nosotros. Ahora, Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego más adelante vemos Hechos 1:8 otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Igual en Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos mientras lo oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esa es la parte que vemos, porque vemos muchas iglesias que tienen un énfasis en el Espíritu Santo, pero las cosas que vemos a veces decimos, bueno, son medio raras, no queremos ser así. Y lo que vemos en la segunda es importante, dice, creemos que la Biblia define claramente que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo y que se ejercen en orden y en amor. Y aquí es donde vemos, cuando estudiamos 1 Corintios, vemos que Dios quiere que todo sea en orden, que el servicio que tenemos nosotros ahora específicamente es uno para edificación, para enseñar la palabra, y queremos que el servicio sea en orden, que no de repente se pare alguien y empiece a hablar por acá y otra persona empiece a hablar por acá. Dios nos llamó a hacer orden, a tener orden en el servicio. Si vemos en 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o a los más tres, por turno, y uno interprete, que haya interpretación. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Interesantemente dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y a veces dice la gente, es que no puedo controlarme. No, dice, los espíritus del profeta está sujeto al profeta. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces sigue hablando de esa parte del control, del orden, es para edificación, para aprendizaje, para conocimiento. Como iglesia nosotros tenemos en los servicios de domingo, tenemos ese tiempo para hablar la palabra, para enseñar la palabra.
Y tenemos la idea es otros servicios como el servicio del viernes oración para tener un tiempo para estar en adoración, estar hablando partes de la Biblia, estar orando y dejar que igual el Espíritu se mueva más en ese contexto, que es el contexto apropiado para las obras del Espíritu Santo en la iglesia. Ok, rápidamente, creemos en la posición de manos para enviar pastores, misioneros, la unción de aceite por los ancianos de la iglesia para la curación de los enfermos. Sabemos que Dios trabaja. Oramos por los enfermos, los ungimos con aceite. Cuando ordenamos pastores para ser parte de la iglesia, los ungimos con aceite, oramos por ellos. Cuando mandamos misioneros, los imponemos manos y oramos por Dios por ellos. ¿Por qué? Porque queremos que Dios use, que Dios trabaje, que Dios sane a la persona. Y pues sabemos que Dios es el que trabaja. Creemos que Dios trabaja, que Dios manda, que Dios unge y prepara a las personas para servicio. Las siguientes tres son parte de la iglesia, de cómo la importancia de lo que pasa durante el servicio. Dice, creemos que la adoración de Dios debe ser espiritual, por lo tanto seguimos siendo flexibles en buscar la dirección del Espíritu Santo para dirigir nuestra adoración. Cuando estamos preparando, la idea es que cuando estamos adorando a Dios, buscamos su presencia. En el tiempo de alabanza, la idea es que ustedes estén buscando al Señor, que estén pidiendo al Señor que trabaje lo que están cantando en su corazón. Cuando Chuy está preparando, que esté orando, Dios, ¿qué cantos quieres que use para llevar tu palabra? Cuando yo estoy preparando mi sermón, igual que tengo el bosquejo de lo que quiero decir, siempre digo, Dios, si en el sermón quieres que diga algo, me traes algo a la mente o quieres dirigirme en cierta dirección, guíame en lo que estoy enseñando. Queremos que Dios tenga parte de lo que estamos haciendo dentro del servicio de la iglesia y pueda trabajar. Y lo que vemos muchas veces, especialmente cuando estamos viendo de libro a libro, de versículo a versículo, muchas veces lo que la gente escucha, Dios le habla a una persona de una parte del sermón y a otra persona le habla de otra parte, y tal vez los dos escucharon el mismo sermón, pero Dios está trabajando en la vida de cada uno, dependiendo de la parte que Él quiere trabajar en la vida de esa persona. Y muchas veces hasta pasa que de repente vamos pasando y la gente dice, es que mi esposa habla contigo, ¿verdad?, para decirte de qué está pasando en mi casa, mi vida. No, el Señor es el que está trabajando, porque muchas veces nada más vamos de libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Lo que tocaba, Dios lo usa en una manera especial para hablarnos en ese momento. Y es lo que creemos y lo que queremos que pase durante el servicio, que Dios se manifieste y trabaje a través de lo que estamos enseñando y viendo. Creemos que la adoración debe ser inteligente. Por tanto, nuestros servicios son diseñados con un gran énfasis en la enseñanza de la palabra. Vemos que es lo que nos pasamos más tiempo haciendo, desglosando la palabra. Queremos que ustedes conozcan la palabra. Buscamos enseñar la palabra de Dios de tal manera que su mensaje pueda ser aplicado a la vida de cada persona. No queremos que nada más que sepan historia y los personajes. Queremos cómo puedo aplicar esto a mi vida, cómo puedo llevar esto y vivirlo. Llevando la madurez en Cristo, enseñamos de manera expositiva, versículo por versículo, viendo cada parte de la palabra de Dios. Y por eso al final igual les digo, miren, lo que escuchamos hoy, oren, pídenle a Dios que puedan aplicar y vivir lo que vieron, lo que Dios les habló hoy. Y no se vayan de aquí sin que Dios les enseñe lo que quería enseñarles el día de hoy. Que nos lleva a la siguiente, dice, creemos que la adoración de Dios debe ser fructífera, por tanto buscamos su amor en nuestras vidas, que sea la manifestación suprema de lo que hemos estado verdaderamente adorando a Él, que haya fruto. La idea que vimos en el último Conecta es que queremos no solamente que conozcan a Cristo, pero que crezcan en Él y que hagan las cosas que les ha llamado a hacer, que haya fruto del conocimiento, que lo pongan en práctica en sus vidas. Y a la última columna, esta no nos gusta, pero realmente es parte de lo que creemos y lo que vemos en la palabra de Dios. Creemos que el infierno es un lugar literal de sufrimiento eterno y destino de aquellos que no ponen su fe personal en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es algo que nos debería impulsar a nosotros a llevar la palabra. Dios nos ha hecho voceros de la fe, nos ha hecho voceros de las buenas nuevas de lo que Cristo hizo en la cruz. Y es la idea que podamos entender esto
y que nos motive, nos lleve a llevar y hablar a las personas que nos rodean, en nuestro círculo de influencia, las personas que vemos día a día, hablarles de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo por ellos, para que no terminen, como vemos aquí, en un lugar separados de Dios por la eternidad. Porque igual que creemos que Dios regresa por su iglesia, sabemos que Dios viene a juzgar y va a haber un tiempo que los que no aceptaron a Cristo van a ser separados de Él por la eternidad. Siguiente dice, creemos que la Biblia afirma la soberanía de Dios en la elección de aquellos que son salvos, así como la responsabilidad moral de la humanidad para responder al Evangelio de Jesucristo. Nuestra convicción es que ambos son componentes bíblicos de la obra de salvación y nosotros no seguimos sistemas teológicos que enfatizan o excluyen uno sobre el otro. Aquí es una de esas batallas desde el tiempo de la Reforma, que muchas veces lo ponemos como calvinismo y arminianismo, y si no saben qué son, no se preocupen. ¿Okay? Pero básicamente es eso, la elección de Dios. Dios nos eligió desde antes del fundamento del mundo, y que nosotros básicamente no tenemos manera de venir a Dios por nosotros solos. O el libre albedrío, que básicamente venimos a Dios, que todos podemos venir a Dios y tenemos que escoger, que tenemos que hacer esa decisión. Ahora, es como que estamos debatiendo de qué pasa en ese momento de la salvación. ¿Fue Dios o fuimos nosotros? Y básicamente al final de cuentas vemos que la Biblia habla de las dos partes. Dios nos conoció, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero también abre que todos tenemos que escoger y venir. Y cómo llegamos a Dios y qué pasa en ese momento, nos hemos pasado debatiendo por muchos años como iglesias, y en vez de amarnos unos a otros, nos hemos separado unos de otros. Y yo creo que lo más importante es como que nos hemos olvidado que Dios nos salvó, que Dios nos ha dado la oportunidad de venir a Él, que Dios nos conoce y nos quiere que seamos parte de su familia. Se nos olvida esa esencia y nos ponemos a debatir en qué pasa en ese momento de salvación, en vez de asombrarnos de la grandeza de la salvación y que Dios nos murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Entonces decimos, como vemos en la Biblia habla de los dos casos, vemos versículos que hablan de las dos partes, pero no excluimos unos versículos de la Biblia por otros. Nosotros queremos en todo el consejo de la palabra. Y aunque a veces en la palabra hay versículos que parecen que son opuestos, vemos que cuando ponemos a conocer toda la palabra, tiene sentido. Y tal vez no entendamos exactamente cómo y por qué. Y está bien, no somos Dios. No somos Dios. Pero ¿saben qué? Un día nos va a explicar todo. Muchas veces lo pienso, nuestro conocimiento es como una esfera y es limitada. Y de alguna manera la idea de ese libre albedrío o esa elección del hombre como que no conectan. Pero en algún punto, tal vez fuera de nuestro conocimiento, en un punto que no entendemos, conectan y tienen sentido perfecto para Dios. Aunque para nosotros todavía no entendemos totalmente. Yo creo que Dios igual lo quiere así. Si nosotros entendiéramos todo, ¿dónde estaría nuestra fe en Dios? Nuestra fe sin saber todo, nuestro conocimiento, si nos basaríamos más en nuestro conocimiento que buscar más y más y más a nuestro Dios. Por eso a veces no entendemos en su totalidad, pero entendemos lo suficiente para conocer el carácter de Dios, entendemos lo suficiente para conocer el amor de Dios, entendemos lo suficiente para conocer el plan de Dios. Y si yo confío en Dios, aunque no entienda todos los detalles y cómo se trabajan, yo conozco el amor, la fe, el plan de Dios y voy a seguir adelante día tras día, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre, y Él tiene un plan para mi vida y voy a seguirlo a Él. Ahora, en estas dos son más temas modernos, vamos a poner, pero es muy importante que los definamos. Primero dice, creemos que Dios es soberano, no puede ser ordenado a sanar, a manifestar riqueza material o milagros de acuerdo a la voluntad del hombre, una práctica comúnmente conocida como confesión positiva o teología de la prosperidad. A ver, déjame ver. Muy importante entender eso porque son doctrinas
muy populares hoy en día, especialmente en Latinoamérica. Básicamente que nosotros podemos declarar que Dios va a hacer esto. Podemos decir que Dios me va a dar esto. Yo declaro que Dios me va a dar un Ferrari. Yo declaro que Dios me va a dar esto. Y empezamos a, como de una manera, ordenarle a Dios en lo que nosotros, en nuestra voluntad. ¿Qué dice la Biblia de eso? Daniel 4:35 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Jesús en Juan 19:11 dice, respondiendo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tenemos que tener cuidado en cómo declaramos, cómo decimos. Tenemos que tener cuidado porque tal vez la intención es buena. La Biblia dice, si piden algo en mi nombre, se los voy a dar. Y lo leemos, ¡ay, qué bien! Y pensamos en esa parte, pero no pensamos, ¿cómo es pedir algo en su nombre, en su voluntad? Y el problema muchas veces es esto: venimos a Cristo, aceptamos esa salvación, pensamos, ya tengo mi boleto al cielo, y ahora se nos olvida para qué estamos aquí. Entonces vemos al mundo y pensamos, yo estoy aquí para tener mi propio reino, mi mejor día hoy. Y voy a buscar mi felicidad, y voy a buscar mi camino, y voy a buscar mi riqueza, y Dios me lo va a proveer porque ya soy hijo de Dios. Cuando no entendemos que venir a Cristo significa seguir a Cristo, poner nuestros ojos en Él y seguirlo paso a paso en sufrimiento, en dificultad, mientras Él trabaja en nuestra vida. Y no es que nos va a dar todo lo que queramos, Él va a hacer esa obra en nuestra vida, nos va a proveer lo que necesitamos, pero no nos prometió una vida sin sufrimiento. Él sí nos prometió que va a haber sufrimiento, que va a haber dificultad, que va a haber persecución, y tenemos que reconocer que van a venir en la vida cristiana. Y va a haber enfermedad. En 2 Corintios hablamos del aguijón en la carne que Pedro tenía, y dice, oré para que Dios me lo quitara. Dijo que no, dijo, bueno, mi gracia es suficiente. Pero vivimos en un mundo que queremos declarar y decir, y esto, y riqueza, y esto va a pasar, cuando nos estamos de alguna manera poniendo y ordenando a Dios cuando es algo que no es correcto. Tenemos que tener cuidado. Otro tema hoy en día, creemos que cada ser humano es creado en la imagen de Dios, que su sexo biológico es intencionalmente ordenado por Él. También creemos que Dios ha ordenado al matrimonio como una unión exclusivamente entre un hombre y una mujer. La intención de relación del marido con su esposa sirve como un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Y en el mundo de hoy en día es un tema muy... de todos los que hemos visto, tal vez el que llama más la atención, porque estamos en cada quien escoger su propio género, casados, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es el día de hoy, cada quien hace lo que le place. Cada quien sigue su propio camino. Nadie busca a Dios, pero vemos que la palabra es muy específico. Dios nos creó, Dios desde el vientre de nuestra madre nos formó. Y Dios también vemos ese ejemplo del esposo y la esposa, ese ejemplo de Cristo y la iglesia, cómo Dios establece el matrimonio como esa unión representativa de la relación que tiene con nosotros. Muy importante conocer y saber. ¿Y por qué lo conocemos? Porque hoy en día no es un tema que digas muy popular hablar y tener esto como creencia. Finalmente, digamos que Dios ha llamado a Calvary Centro a ser una iglesia no confesional. No nos oponemos a las denominaciones como tales, solo a cualquier énfasis en tradiciones confesionales que puedan reemplazar las enseñanzas explícitas o implícitas de las Escrituras. Y básicamente no tenemos pelea contra denominaciones, contra bautistas, presbiterianos, episcopales, anglicanos. Nosotros no somos llamados a ser una denominación. Hay varias Calvary, somos un movimiento, somos una hermandad de iglesias, pero nuestro enfoque no es una base de doctrinas de la iglesia de Calvary. Tenemos el distintivo de Calvary, pero no es una base de doctrinas. Básicamente, ¿qué son el énfasis que hacemos? Nuestra énfasis siempre es y siempre será
la palabra de Dios, que es nuestra base. No tenemos pelea contra denominaciones, iglesias en sí. Recuerden, somos toda la iglesia. Tenemos que amarnos a pesar de nuestras diferencias, pero creemos que Dios nos ha llamado a nosotros a poner el énfasis en la palabra de Dios y que eso sea lo que nos guíe. Quiero terminar con esto. Cuando hablamos de iglesia, dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: a él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, lo vimos eso la vez pasada, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es para perfeccionar a los santos, llevarlos en la palabra, y para edificarlos, para crecerlos. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que crezcamos en Cristo, lo vimos la vez pasada. Pero aquí viene esta, por eso esta es la que sigue. De conecta 1 fue esto, conecta 2 es, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que no sabemos lo que creemos, por estratagema de hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La razón que necesitamos saber lo que creemos y por qué lo creemos, y espero que esta mañana lo que ha pasado es que te ha empezado a dar curiosidad, querés saber más, profundizarte más en tal vez algunas de estas cosas que hablamos, pero que tomes el tiempo para saber qué es lo que yo creo personalmente y por qué. Si alguien te pregunta por qué lo crees, que lo sepas. Si puedes ver versículos de la palabra, lo que te sugeriría es que los apuntes y tal vez hagas una lista y hagas un estudio. Tal vez uno por uno puede ser un estudio de cada uno para saber lo que crees. Que no seas como esos 3,000 evangélicos que estaban confusos sobre sus creencias básicas, pero que sepas por qué lo crees. Y más que todo, que crezcas en aquel que es la cabeza, que conozcas más a Cristo. Amén.